아니 뭐 요리할 줄 알아? 한식은 뭐 미역국 정도는 끓일 줄 알아. 미국? Hola Yami, soy Liriandi. El tema del actor Kim Son-ho sigue teniendo mucha repercusión en Corea. En el video anterior les conté que su exnovia lo acusó de que la forzó a abortar con falsas promesas como casarse con ella, pero finalmente no cumplió y la abandonó. También ella contó cómo es su personalidad real, de que era frío y malagradecido y que hablaba mal de los demás. Una imagen muy diferente a la que mostraba frente a las cámaras. Kim Son-ho y su agencia se demoraron en dar una declaración y mientras tanto las marcas, ante la falta de respuestas, consideraron que perdieron la confianza y decidieron cancelar su imagen de sus publicidades. Finalmente, luego de 4 días, por fin el actor decidió hablar y publicó una disculpa hacia su ex por haberla herido. Luego lo hizo personalmente y la ex novia lo aceptó y aclaró que pudieron resolver algunos malos entendidos y de que se sintió mal al ver cómo se desmoronaba la carrera de alguien que en algún día amó de verdad. Hasta acá es resumido lo que les conté en detalle en el video anterior. Hoy les traigo una actualización porque me pidieron que les explique qué fue lo que acaba de revelar Dispatch acerca de este tema. Les aviso que esta fuente, Dispatch, es bastante controversial porque no respeta la privacidad de los artistas, los siguen a escondidas como paparazzis y revela información personal de ellos sin consentimiento. Por ejemplo, la tradición de Dispatch es revelar en Año Nuevo alguna pareja de celebridades top que están saliendo en secreto. Lo que sí es evidente es que tienen sus conexiones y sus contactos dentro de la industria y sorprende cómo pueden conseguir información, fotos, evidencia y hasta mensajes de texto de lo que quieran. En este caso, Dispatch hizo una investigación sobre el caso de Kim Son-ho, entrevistó a los amigos del actor y en base a eso cuestionó a la exnovia 12 puntos que les parecieron incoherentes. Hasta elaboraron una línea de tiempo con fechas exactas de cada incidente y mostraron algunos mensajes de texto que Kim Son-ho intercambió con sus amigos. Según Dispatch, la historia es así. A finales de 2019 fue cuando la ex y Kim Son-ho se conocieron por primera vez en una reunión de amigos y a principios de marzo del 2022 empezaron a salir. Resulta que la ex era divorciada, pero se lo ocultó y recién a mediados de marzo lo reveló. Kim Son-ho le contó esto a sus amigos le dijeron que no era una buena idea salir con ella, pero él no les hizo caso, sino que dijo: no importa, voy a salir con ella porque me gusta. Obviamente mis padres se preocuparán, pero que sea divorciada no cambia nada para mí. Entonces la relación continuó y entre abril y junio fueron de viaje a Busan y a Gapyeong. También paseaban por el río Han y en los alrededores de Seúl. En julio tienen una crisis y se separan por primera vez. Fue el 7 de julio y le cuenta esto a su amigo A y así es la conversación. Acabo de romper con ella, estoy sin palabras. Por la mañana, la pesqué mintiendo ayer a la madrugada. Antes le había dicho que era la última oportunidad, pero una vez más descubrí que mintió que se hacía la que no fue a un lugar donde había hombres. Lo insólito es que cuando le cuestioné esto, pensó que hablaba de otra cosa y me contó sobre otra ocasión que se encontró con otro hombre. Se encontró con muchos otros hombres. Dice que fue todo por trabajo, pero que no tenía ganas de contármelo. Yo le dije que puede ir a boliches y que no me da celo que vaya a lugares en donde haya hombres. Solo espero que me lo cuente y que me deje un mensaje cuando llegue a casa, pero otra vez no lo cumplió. Esto no está bien, ¿no? Eso es siempre lo único que queremos. Una vez terminé de filmar temprano. Le pregunté qué hacía y dijo que estaba durmiendo. Entonces fui a su casa con un regalo y no estaba. Tampoco su auto. Esa vez fue la vez que me dijo que no me iba a mentir más. Qué bronca. Mejor que salgas con otra persona, no alguien que te estrese así. Al día siguiente la exnovia le pide perdón a través de un mensaje súper largo por haberle mentido y que reconoce todas las cosas en las que se equivocó. Admitió que justificó su mentira con la excusa de que estaba tratando de hacer lo mejor para ellos dos. Al final de todo del mensaje le dice que empezó a sentirse presionada e insegura al ver que la popularidad de él aumentaba notoriamente, en el sentido de que ella también quería convertirse en una mejor persona, no por dinero o éxito, sino para merecerlo, y por eso se precipitó con los contratos y con YouTube. Y básicamente le pide otra oportunidad más para volver y promete que nunca más esconderá nada o justificará sus malas acciones. Este mensaje tal cual se lo reenvía Kim Son-ho a su amigo A y así sigue la conversación. ¿Cómo te sientes? Yo también la sigo queriendo, pero es muy obvio, va a volver a mentir. Es muy probable. ¿Ves un futuro con ella? Todavía no. Lo que escribió me duele el corazón, pero suspira. Lo frustrante es que a los otros parece que les va bien. El noviazgo, el amor y hasta la vida de casados. Qué difícil. Para mí se va a repetir. Me duele la cabeza, no creo que ella lo pueda corregir. Lo que sale en el mundo de los casados o amor y guerra no es solo en las novelas, pasa en la vida real. Si lo ven por fuera
afuera parece obvio, pero al estar dentro me siento como dentro del agua. Se ve, pero no se ve. Es frustrante. Es saber, pero cerrar los ojos. Esto fue lo que le dijo su amigo A, pero su amigo B, que es menor que Kim Seon-ho, pero se llevan muy bien. Incluso es el chico que le acompañó a la exnovia en el día que fueron a la clínica, haciéndose pasar por el papá. Bueno, él es el amigo B y él le había aconsejado que la perdone, diciéndole que seguro que no lo volverá a hacer. Así que aceptó este consejo y de esta manera es que volvieron. Más tarde, el 24 de julio, la ex le da la noticia a Kim Seon-ho de que esperan un hijo. Ella había dicho que él le había dado una respuesta muy decepcionante ante la noticia, pero según el amigo B no fue así. Dice que Kim Seon-ho le había dicho a la ex que no llore, que era una buena noticia, una bendición, pero que al parecer por dentro tuvo temor, que lo pensaron mucho y que finalmente acordaron con mucho dolor no tenerlo. Y ahí es cuando Kim Seon-ho le pide a él cautelosamente de que la acompañe. Luego de 3 días, el 27 de julio, fue el día del aborto, el amigo B esperó a la pareja en el estacionamiento y dice que ambos demoraron en salir porque a último momento ella había cambiado de opinión y entonces la discusión se extendió. El amigo B contó: los dos aparecieron con los ojos bien hinchados. Seguramente no fue una decisión fácil. Mientras que yo la estaba acompañando, Seon-ho fue a comprar ingredientes para hacer la sopa de algas y es alguien que no sabe cocinar bien. Después de ese día, la ex había dicho que repentinamente la actitud de Kim Seon-ho había cambiado, pero según Dispatch no fue así. Supuestamente el actor le cocinó durante 2 semanas sopa de alga, que se sabe que es un plato muy bueno para las mujeres para que se recuperen luego de dar a luz, aunque en el caso de ella no lo tuvo, pero igual hay que cuidarse por las dudas. Casualmente en el programa Una noche y 2 días, en el que salía Kim Seon-ho, dijo que lo único que sabía cocinar era sopa de algas porque recientemente había aprendido, aunque en el programa había dicho que había cocinado para sus padres. 얼마 전에 누구한테 끓여줬어요? 어머니 생 전화해봐. 아들이 착하다. 매번 먹는 미역국이지만 또 아들이 끓여주는 건 다르다. Otro de los amigos, el amigo C, asegura que Kim Seon-ho no había cambiado de actitud luego del aborto. Incluso Kim Seon-ho la presentó como su novia a los padres, aunque ocultó el dato de que era divorciada. Ese día comieron juntos y se quedaron a dormir en la casa de los papás. La ex y sus papás se llevaban bien y Seon-ho trataba de darle seguridad y para que no se sienta sola le regaló un perro. En septiembre también habían asistido juntos a una reunión entre amigos y en octubre habían ido a un café de mascotas en Pocheon. Entre octubre y diciembre, Kim Seon-ho filmó durante 2 meses el drama Startup. En diciembre, la ex enfrenta problemas personales porque recibía amenazas de la mujer de su ex esposo, era acosada por gángster y recibía demandas. En enero de 2021, un anónimo envía un mail a Dispatch de que vio a Kim Seon-ho junto a una mujer que sabe quién es y cuenta que es la ex esposa de un millonario de Gangnam. Entre enero y marzo, Kim Seon-ho actuó en el teatro y la ex fue invitada a verlo. Por otro lado, también hablaron con el amigo D para desmentir que Kim Seon-ho era tacaño u obsesionado con el dinero y el lujo. Contó que todos los de alrededor saben que la ex era una obsesionada con las marcas de lujo, que en Navidad había comprado una cartera de 7 millones de wones, que sería como $6.000, lo había pagado con su tarjeta, pero Kim Seon-ho luego le había hecho la transferencia. Todos lo saben porque ella se jactaba de eso. Además dijo que nunca vio que ella pagara algo, que la mayoría de las cosas lo pagaba Kim Seon-ho. Tanto el amigo C y D son amigos de ambos, pero Dispatch dice que por algo se pusieron del lado del actor y no de ella, y que estos dos amigos coinciden en los siguientes puntos: de que ella también se preocupó por el aborto porque por supuesto no es una decisión fácil de tomar, de que seguramente Seon-ho estaba cansado de sus mentiras y que les pareció irónico que ella lo recrimine, que ella era muy obsesiva, le revisaba todos los mensajes de texto y los mensajes de Instagram, que quería que Kim Seon-ho se arruinara y que volviera con ella y logró lo que quería. Tenemos también el testimonio del amigo E, que reveló que la ex grababa a escondidas a Kim Seon-ho, tenía grabaciones de voz y de videos, y el amigo E le pregunta a Dispatch, sí, justo a Dispatch, ¿no es aterrador descubrir que te graben escondidas? Piénselo cambiando de lugar. A pesar de esto, la relación de los dos continuó hasta abril del 2021, en donde se tomaron un tiempo y en mayo terminó definitivamente la relación. En junio, la ex le escribe un mensaje de texto de resentimiento y en octubre, este mes, como ya sabemos, lo expone en las redes. Según el amigo B, el que la acompañó al hospital, dice que Kim Seon-ho mismo le dijo a él que no quería pelear con ella mientras toda la nación está mirándolos, porque después de todo, y lo más importante, es cierto de que no se quedaron con el bebé. Dice que con todo lo que sucedió, él trató de entenderla porque era alguien que había amado, así que por este motivo, en vez de responder y aclarar, simplemente prefirió disculparse. Según el amigo B, Kim Seon-ho es una persona así, una persona común y corriente y que tuvo un noviazgo común. Aseguró que nunca trató de esconderla y que él mismo como amigo lo vio con sus propios ojos. Bueno, hasta acá termina el informe de Dispatch y ante esto la agencia de Kim Seon-ho, Salt Entertainment, respondió
pero con un no tenemos nada que decir. Por otro lado, como seguían los rumores de que la empresa hizo esto por detrás a propósito, por un tema de que ya se había vencido el contrato y que querían seguir con él, pero como hubo problemas directamente le arruinó la carrera a propósito. Como seguían estos rumores, la agencia decidió hacer algo que no suelen hacer, que es revelar los detalles del contrato del actor. Aclararon que la relación entre ellos había empezado en septiembre del 2018. Ahí firmaron el contrato, pero por un año. Cuando había vencido al año siguiente, en el 2019, por varios meses siguieron trabajando juntos bajo confianza y recién en marzo del 2020 firmaron un nuevo contrato de 3 años de duración, o sea, hasta marzo del 2023, y para luego de esa etapa acordaron renovar automáticamente cada año si no había ningún problema hasta marzo del 2027. Y revelando esta información quiere dejar en claro de que ellos no tienen por qué arruinarle la carrera al actor, porque es algo que tampoco les beneficia a ellos. Bueno, con toda esta nueva información me gustaría saber qué piensan ahora ustedes y si les pareció una información bien recopilada. No se olviden de dejar su like, suscribirse en el canal y nos vemos en el próximo video. 좋아요와 구독을 눌러주세요. 짝이어미스.